este momento sagrado, quiero que cierres los ojos y respires profundamente, permitiendo que tu espíritu se transporte a las polvorientas calles de Jerusalén en el fatídico año 44 de nuestra era, un tiempo donde la fe no era una comodidad, sino un fuego que quemaba y purificaba el alma en medio de la persecución más feroz que la iglesia primitiva hubiera conocido. Imagina el peso del aire, cargado de tensión y del aroma a incienso del templo, mientras los seguidores del camino se susurraban palabras de aliento en los rincones más oscuros para evitar la mirada implacable de los guardias de Herodes Agripa I. Un hombre movido por la vanidad política y el deseo de complacer a quienes rechazaban el mensaje del Cristo. Aquí, en el epicentro de la tormenta, encontramos a Miriam, una mujer de edad avanzada, cuya mirada contenía los misterios del universo y el dolor de una madre que vio a su hijo morir, pero que también lo vio vencer a la muerte. Ella, que había sido la morada viviente del Altísimo, ahora se enfrentaba al exilio, a dejar atrás cada rincón de la ciudad que guardaba las huellas de Jesús, porque el rey Agripa ya había desenvainado la espada contra Santiago, el hijo de Zebedeo, convirtiéndolo en el primer apóstol mártir. Clama a él en este instante, reconociendo que, al igual que María, a veces somos llamados a abandonar nuestra zona de confort, nuestras seguridades y nuestras posesiones más queridas para proteger la semilla de la fe que Dios ha plantado en nosotros, porque en el año 44 de Cristo, el exilio no fue una derrota, sino el inicio de una expansión gloriosa que llevaría la luz de la verdad hasta los confines del mundo pagano, demostrando que nada, ni el filo de la espada, ni el decreto de un rey, puede detener el propósito de aquel que dijo: «Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Visualiza ese aposento alto, no como un lugar de miedo, sino como una fortaleza de oración unánime donde María, perseverando con los hermanos, se convertía en el ancla espiritual de una comunidad que estaba a punto de ser dispersada por el viento del espíritu y la mano de la opresión. No es una leyenda, es la reconstrucción fiel de una mujer real que, con el corazón traspasado pero la frente en alto, aceptó que su hogar ya no estaba en una casa de piedra en Jerusalén, sino en la voluntad perfecta de Dios, recordándonos que nosotros también somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, llamados a buscar una patria celestial que no puede ser conmovida. Ahora, siente el balanceo de las aguas del Mediterráneo mientras te unes espiritualmente a ese viaje silenciado, una travesía de valentía serena donde Juan, el discípulo amado, asume con devoción absoluta la responsabilidad que recibió al pie de la cruz cuando Jesús le dijo: «He ahí tu madre». No fue un viaje de placer, sino una huida hacia lo desconocido, cruzando el mar desde los puertos de Judea hacia la majestuosa y pecaminosa Éfeso, una metrópolis de mármol y templos paganos que desafiaba cualquier concepto de fe que estos pioneros hubieran conocido en Palestina. Imagina a María, una mujer que ya había huido a Egipto con un bebé en brazos para escapar de un Herodes, enfrentando ahora el mar con la misma fe inquebrantable, sabiendo que el Dios que la cuidó en el desierto del Sinaí, la cuidaría en las olas del Egeo. Al llegar a Éfeso, se encontraron con el contraste brutal de la Gran Vía de mármol y el imponente Artemisión, una de las maravillas del mundo antiguo dedicada a una diosa de plata, pero ellos traían consigo un tesoro que ninguna joya podía igualar: el testimonio vivo del Verbo hecho carne. En el nombre de Jesús, entiende que el exilio de María en Éfeso fue un diseño teológico de Dios para establecer un centro de irradiación en Asia Menor, un lugar donde la comunidad cristiana no crecía por el ruido de las plazas, sino por el poder de la fracción del pan y la enseñanza íntima en las casas. Allí, en la discreción de la colina del Ruiseñor, bajo el cuidado de Juan, María no enseñaba con pergaminos, sino con la memoria del corazón, relatando cada gesto, cada palabra y cada milagro de aquel que ella había arrullado en Belén y adorado en el Gólgota. Esta es la lección de Napoleon Hill aplicada al reino. La persistencia y la visión clara de un propósito definido, porque María y Juan no se vieron como víctimas de la persecución, sino como embajadores de un reino eterno en territorio extranjero, estableciendo las bases de lo que siglos después sería proclamado en esa misma ciudad como la verdad universal de la Theotokos. Deja que esta verdad penetre en tus huesos. Tu exilio actual es el lugar donde te sientes extraño o fuera de lugar,
Es el terreno fértil donde Dios está construyendo una base de operaciones para su gloria. Y así como Juan y María tejieron una red de amor en Éfeso, tú estás llamado a tejer fe en medio de tu propia adversidad. Considera ahora la profundidad del silencio que envolvió los últimos años de la Madre de Jesús en aquella modesta casa de piedra sobre la colina. Un silencio que no era vacío, sino una plenitud de contemplación donde cada recuerdo era una oración y cada suspiro una conexión directa con la eternidad. María nos enseña el arte sagrado de guardar todas estas cosas en el corazón, una actividad que el griego original define como conectar los fragmentos del misterio para encontrar el diseño de Dios en medio del caos. En esa colina efesia, ella meditaba sobre el Magnificat, no como un canto pasado, sino como una realidad presente. Dios había exaltado a los humildes y había hecho proezas con su brazo, permitiendo que ella, la sierva del Señor, viera cómo el Evangelio echaba raíces en corazones griegos y romanos que antes solo conocían ídolos de piedra. Este es el momento de interceder, reconociendo que la presencia de María en Éfeso actuaba como un ancla de sabiduría para los nuevos creyentes y para los apóstoles que, como Pablo años más tarde, llegarían a incendiar la ciudad con la predicación del reino. Al igual que en las bodas de Caná, donde ella simplemente señaló la necesidad diciendo, no tienen vino. En su exilio ella seguía siendo la intercesora silenciosa que sostenía la expansión de la iglesia con su sola existencia y su oración continua. No busques la gloria de los escenarios públicos si Dios te ha llamado hoy al silencio de la colina, porque es en el lugar secreto del Altísimo donde se ganan las batallas más grandes y donde se tejen los hilos de la historia de la salvación. La tradición nos dice que su partida, su dormición, fue un eco de su vida entera. Una entrega total a la voluntad divina que trasciende la geografía para convertirse en una promesa de asunción y esperanza para todos nosotros. Siente la autoridad de este legado. El año 44 de Cristo marcó el inicio de un exilio físico, pero consolidó el reinado espiritual de una mujer cuya fidelidad es el hilo invisible que une la habitación de Nazaret con la colina de Éfeso, recordándote que el Dios que preparó una casa para ella frente al mar, tiene también preparado para ti un lugar de plenitud, sin importar cuán largo o doloroso haya sido el camino de tu huida. Porque su fidelidad es el destino final de todo aquel que se atreve a decir, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Sumérgete ahora en el rigor del año 44 de Cristo, un punto de inflexión donde la estructura política de Judea se estremeció bajo el mando de Herodes Agripa I, quien, educado en Roma y ávido de aprobación popular, decidió que perseguir a los líderes del camino era la estrategia perfecta para consolidar su poder ante el establishment religioso. Imagina la pesadez en el pecho de María al enterarse de que Santiago, el hermano de Juan, y uno de los pilares del círculo íntimo de su hijo, había sido ejecutado a espada, convirtiéndose en el primer apóstol en beber el cáliz del martirio. Esta no era una amenaza abstracta, era el rugido de un león que ya había probado sangre, y tras ver que esto agradaba a las multitudes, Agripa procedió a arrestar a Pedro con la intención de entregarlo al mismo destino. Clama a él en este momento, porque el exilio de María no nació de un deseo de aventura, sino de una necesidad imperativa de proteger la memoria viva de la encarnación, en un momento en que la luz de Jerusalén parecía extinguirse bajo la bota de Herodes. Visualiza a Juan, el guardián asignado por el mismo Cristo en la cruz, tomando la decisión de trasladar a María hacia Éfeso, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, para ponerla a salvo en medio de la diversidad cosmopolita de Asia Menor. Este movimiento no fue una retirada cobarde, sino una maniobra estratégica divina. María, que había estado presente en Pentecostés como miembro activo y orante de la comunidad primitiva, llevaba consigo el testimonio que ninguna espada podía decapitar. En el nombre de Jesús, entiende que cuando el enemigo intenta expulsarte de tu lugar, Dios está simplemente utilizando esa presión para impulsarte hacia un nuevo territorio donde tu influencia será aún más profunda. María dejó atrás el aposento alto y el barrio sur de Jerusalén para convertirse en el fundamento invisible de las iglesias de Asia. No temas a los decretos de los hombres, pues como dice Romanos 8:28,
Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, y el exilio que parecía una tragedia para la comunidad de Jerusalén, se convirtió en la semilla de la cual brotaría la madurez teológica de Éfeso, la ciudad que siglos después la honraría como Madre de Dios. Visualiza ahora el inmenso horizonte azul mientras el barco que transportaba a María y Juan se alejaba de las costas de Palestina, cruzando el Mediterráneo en un viaje que podía durar semanas, enfrentando vientos contrarios y la incertidumbre de las aguas. María no era una extraña a las jornadas difíciles. Su vida había sido una serie de desplazamientos sagrados, de Nazaret a Belén para dar a luz, de Belén al exilio en Egipto para escapar de otro Herodes, y de Galilea a Jerusalén para ver a su hijo morir y resucitar. Siente la fortaleza de esta mujer de edad avanzada que, lejos de quebrarse por el peso de los años o el trauma de la persecución, enfrentaba el mar con un coraje sereno, sabiendo que su vida era un tejido de gracia y dolor que Dios seguía hilando. Al desembarcar en el puerto de Éfeso, cerca de la desembocadura del río Caistro, se encontraron con una metrópolis de mármol que albergaba entre 200.000 y 300.000 habitantes. Un mundo en miniatura donde las calles resonaban con una docena de idiomas y el culto a Artemisa dominaba el horizonte cultural. Juan y María llegaron como pioneros, estableciéndose en una ciudad donde el mensaje de Jesús era aún un embrión invisible, comenzando a tejer la primera comunidad cristiana en suelo asiático a través de reuniones íntimas en casas, donde se compartía la fracción del pan y la oración continua. Imagina el impacto de los primeros conversos de Éfeso al escuchar a María. Ella no citaba textos distantes. Ella recordaba con la memoria del corazón lo que significó recibir al ángel Gabriel y sostener al Salvador en sus brazos. Esta es la esencia de la autoridad espiritual. No es lo que sabes, sino a quién conoces y cuánto has caminado con él. María en Éfeso era la ancla viva que transformaba una religión de relatos en una fe de encuentros reales. En este momento, permite que el Espíritu Santo te revele que tu llegada a nuevos lugares, aunque parezca solitaria o extraña, tiene el propósito de plantar una bandera del reino, donde antes no había nada. Porque Dios no envía a sus siervos a lugares vacíos, sino a campos listos para la cosecha. Adéntrate ahora en la paz profunda de la colina de Bulbuldagi, el monte del Ruiseñor, donde la tradición afirma que Juan construyó una modesta casa de piedra para que María pasara sus últimos años en oración y retiro contemplativo. Lejos del bullicio del gran teatro y de las presiones de la vía de mármol, esta casa se convirtió en el santuario más sagrado de la cristiandad primitiva, un lugar donde la grandeza no era arquitectónica, sino espiritual. María, la mujer que guardaba todas estas cosas en su corazón, pasaba sus días conectando los hilos de su historia extraordinaria, desde la noche de Belén hasta el jardín de la resurrección, tejiendo una comprensión del misterio que luego nutriría el Evangelio de Lucas y los escritos de Juan. Siente la autoridad de esta intercesora que, al igual que en las bodas de Caná, llevaba las necesidades de la naciente iglesia ante su Hijo con una confianza absoluta, sosteniendo con su oración la expansión misionera que Pablo llevaría a cabo años más tarde en esa misma ciudad. En este exilio, María vivió la función teológica del desierto, el lugar de silencio donde Dios habla sin interferencias, donde la identidad es purificada y el alma se prepara para su encuentro definitivo con la gloria. Ella no esperaba el fin pasivamente. Ella intercedía activamente, siendo el primer ser humano en vivir la consecuencia completa de decir sí a Dios sin reservas. Su presencia en Éfeso preparó el suelo espiritual para que esa iglesia fuera luego reconocida por su perseverancia y su primer amor, un fuego que se encendió en las reuniones íntimas alrededor de la Madre del Señor. Clama a Él ahora, pidiendo esa misma capacidad de transformar tu lugar de retiro en un centro de poder espiritual, porque como nos enseña la vida de María, la fidelidad silenciosa que nadie ve es tan sagrada ante Dios como el testimonio más público. El hilo invisible que une la habitación de Nazaret con la colina de Éfeso es el mismo que une tus momentos de oscuridad con tu destino de gloria. Confía en que el Dios que preparó un hogar para María frente al mar tiene también trazado el camino hacia tu plenitud, pues su providencia no improvisa y su amor nunca abandona a quien ha elegido ser su sierva.
Respira hondo y siente la densa atmósfera de Jerusalén en el año 44 d.C. Un tiempo donde la fe caminaba sobre el filo de la navaja, mientras el rey Herodes Agripa I desataba una ola de persecución sin precedentes contra los seguidores del camino. Visualiza el rostro de María, ya anciana, recibiendo la noticia de que Santiago, el hermano de Juan, había sido ejecutado a espada por orden del monarca. El Consejo Supremo, el Sanedrín, veía en este movimiento una amenaza directa a su autoridad, y la crucifixión de Jesús, lejos de silenciar el mensaje, lo había expandido con una velocidad que desconcertaba a las autoridades. En este clima de hostilidad religiosa, donde Pedro fue arrestado tras la muerte de Santiago para ser ejecutado después de la Pascua, la comunidad entendió que se había alcanzado un punto de inflexión crítico sobre el gobierno de un rey con autoridad directa sobre Judea y Galilea. Clama a él en este momento, reconociendo que el exilio de María no fue un acto de miedo, sino un movimiento de obediencia sagrada para preservar la memoria viva de la redención frente a un poder político real que buscaba la aprobación del establishment religioso. María, que había estado presente en el aposento alto perseverando en oración unánime durante Pentecostés, se preparaba ahora para dejar atrás la ciudad que vio morir y resucitar a su Hijo. No es especulación, es la reconstrucción de una mujer real que, bajo el cuidado de Juan, tal como Jesús indicó desde la cruz, se dispuso a abandonar lo que era suyo para proteger la semilla del Evangelio. Entiende que tu exilio, ese momento donde eres obligado a dejarlo conocido por tu fe, es el método de Dios para dispersar su luz, pues aunque los creyentes fueron esparcidos tras la muerte de Esteban, la presencia de María con los apóstoles siguió siendo el testimonio más directo de que Cristo vive. Imagina ahora el balanceo de la embarcación en el puerto de Cesarea Marítima mientras María y Juan emprenden un viaje de semanas cruzando el mar Egeo, bordeando las costas de Chipre hacia lo desconocido. María no era ajena a los viajes difíciles. Ella ya había huido a Egipto con un bebé recién nacido bajo la amenaza de otro Herodes, y había caminado desde Galilea a Jerusalén durante décadas en peregrinaciones anuales. Siente la fuerza de esta mujer que, a pesar de su edad, no se detiene ante el mar, demostrando un coraje sereno mientras navega hacia Éfeso, la segunda o tercera ciudad más grande del Imperio Romano después de Roma y Alejandría. Al llegar a esta metrópolis de mármol de casi 300.000 habitantes, se encontraron con un mundo pagano intenso, sede del Artemisión, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En el nombre de Jesús, visualiza a María y Juan como pioneros en una ciudad cosmopolita, donde el mensaje de Cristo era aún un embrión invisible hacia el año 44 o 45 d.C. Acompañados por galileos y judíos helenistas, comenzaron a construir una vida en medio del bullicio de calles pavimentadas con mármol que resonaban con idiomas extraños. Esta travesía nos enseña que Dios nos lleva a lugares de gran cultura y poder, no para que nos asimilemos, sino para que establezcamos una comunidad que, aunque pequeña y discreta en sus inicios, tiene raíces suficientemente profundas para transformar imperios. No temas a la magnitud de la Éfeso que enfrentas hoy. Si María pudo llevar la luz al corazón de la idolatría romana, tú también puedes establecer el reino de Dios donde quiera que tus pies desembarquen por providencia divina. Contempla ahora la casa de piedra sobre la colina de Bulbuldagi, el monte del Ruiseñor, un lugar modesto y silencioso a 7 kilómetros de la antigua Éfeso, donde María pasó sus últimos años. En este retiro, la grandeza no era material, sino espiritual, reflejando la humildad que marcó toda su vida desde el pesebre de Belén hasta el aposento alto. María, la fuente primordial de los detalles íntimos del Evangelio de Lucas, pasaba sus días conectando los fragmentos del misterio, la Anunciación, la visita a Isabel, el Magnificat y la profecía de Simeón. Ella usaba la actitud del cimbayón, poniendo juntas las memorias en su corazón para encontrar un sentido más profundo a través de la contemplación. En las reuniones íntimas de la casa de la colina, su voz era la más directa. Ella no citaba textos. Ella recordaba al Verbo que había tocado y amado. Siente la autoridad de su intercesión continua en este exilio, un servicio que la Iglesia ha reconocido desde sus orígenes como la forma más alta de fidelidad humana. Este no era un lugar de melancolía, sino un hogar donde el amor de Jesús era el centro absoluto, preparando el terreno para que Juan redactara su Evangelio
y para que la iglesia de Éfeso se convirtiera en un pilar de la fe. Aprende en este momento que tu silencio y tu retiro no son inactividad, sino el tejido de una comprensión espiritual que sostendrá a las generaciones futuras. El exilio de María en la colina Efesia nos recuerda que el plan de Dios no improvisa. Cada paso, desde Nazaret hasta esa casa frente al mar, fue parte de un viaje de gracia y dolor destinado a culminar en la gloria eterna. Adéntrate ahora en la atmósfera de Éfeso entre los años 52 y 57 d.C., cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad para encontrar un terreno ya abonado por la presencia silenciosa de la comunidad joánica. Imagina la intensidad espiritual en las iglesias domésticas donde se compartía la fracción del pan y se enseñaba sobre las obras y palabras de Jesús. En este entorno cosmopolita, María no era una figura distante, sino una presencia de oración activa que recordaba con la memoria del corazón cada detalle de la vida de su hijo. Clama a él reconociendo que la madurez teológica de esta comunidad, que luego recibiría la carta a los Efesios con sus misterios ocultos revelados en Cristo, nació del fundamento apostólico que ella y Juan sostuvieron durante años. Visualiza cómo el Evangelio penetró tan profundamente en la vida cotidiana que llegó a amenazar los intereses económicos de los plateros de Artemisa, demostrando que la fe encarnada en Éfeso no era una teoría, sino un fuego que transformaba la cultura. En el nombre de Jesús, entiende que tu perseverancia en los años de exilio está preparando el camino para un avivamiento que sacudirá los cimientos de tu ciudad, pues Dios utiliza la fidelidad de los pocos para bendecir a las multitudes. Considera ahora el misterio de la intercesión de María en sus años finales, una continuación del patrón de confianza que ella mostró en las bodas de Caná, cuando llevó la necesidad humana al conocimiento de su hijo. En la discreción de la colina de Bulbuldagi, su servicio más profundo a la iglesia no era la predicación en plazas, sino la oración continua que sostenía a los apóstoles en sus misiones más peligrosas. Siente la autoridad de esta mujer que, según la tradición, vivió su vejez como el ancla viva de la memoria colectiva, siendo la voz que confirmaba a los nuevos convertidos la realidad de que Dios se hizo carne. Aunque los textos bíblicos posteriores a Pentecostés guardan un silencio sagrado sobre su vida pública, la fe de la iglesia primitiva entendía que este silencio era la señal de una intimidad absoluta con el Altísimo. Esta es la lección de Napoleon Hill para el espíritu. La concentración total en un propósito sagrado que trasciende lo visible. María no necesitaba el reconocimiento de Roma, porque su vida entera era un fiat que seguía resonando en la eternidad. Deja que esta verdad te sostenga cuando te sientas ignorado por el mundo, sabiendo que tu intercesión privada tiene un peso eterno en el reino de los cielos. Reflexiona finalmente sobre el legado de la dormición y el significado teológico de la partida de María desde la colina de Éfeso hacia la gloria de Dios. Aunque la historia reconoce límites y existen tradiciones que sitúan este momento tanto en Éfeso como en Jerusalén, la fe cristiana afirma que su tránsito fue una victoria sobre la muerte, anticipando la resurrección prometida a todos los creyentes. Visualiza a esa anciana que, tras haber recorrido cada estación del dolor y la gloria, desde el pesebre hasta el Gólgota, terminó su camino terrenal rodeada por el amor de la familia de fe en una ciudad que siglos después la proclamaría como Teotocos. El exilio de María no fue un desvío, sino el cumplimiento de un diseño providencial que llevó el primer sí de Nazaret a su plenitud definitiva frente al mar. En este momento de oración, entrega tus propios exilios al Señor, confiando en que el hilo invisible de la fidelidad unirá tus fragmentos de dolor en un tapiz de gracia que ningún ojo ha visto. El Dios que condujo a María hasta su casa en la colina es el mismo Dios que hoy prepara para ti un lugar donde tu historia encontrará su propósito eterno. Eleva tu pensamiento hacia la magnitud del Concilio de Éfeso, celebrado en el año 431 después de Cristo. Y comprende que no fue casualidad que la Iglesia Universal se reuniera precisamente en la ciudad donde María vivió sus últimos años, para proclamar su título más excelso. Imagina a los obispos y teólogos caminando por las mismas calles de mármol que María transitó siglos antes, reconociendo que el suelo de Éfeso guardaba la memoria viva de la mujer que fue el primer hogar del Verbo en el tiempo. Clama a Él en este instante, pues la definición de María como Teotocos, Madre de Dios, no fue una invención tardía,
sino la confirmación solemne de una verdad que la comunidad efesia había custodiado desde sus raíces apostólicas. Visualiza la conexión espiritual entre ese gran evento eclesial y la humilde casa de piedra en la colina de Bulbuldagi, donde la sierva del Señor terminó de tejer los hilos de la redención con su fidelidad silenciosa. En el nombre de Jesús, entiende que así como Éfeso fue el escenario de esta confesión gloriosa, tu vida también es el lugar donde Dios desea manifestar su verdad más profunda, utilizando incluso tus momentos de retiro y exilio para fundamentar una fe que resistirá el paso de los siglos. No subestimes el valor de tu presencia en los lugares donde Dios te ha plantado, porque la providencia no improvisa, y cada estación de tu camino tiene el propósito de dar testimonio de que el Hijo de Dios se hizo verdaderamente carne por amor a nosotros. Adéntrate ahora en la visión del capítulo 12 del Apocalipsis, donde Juan describe a una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, una imagen de intensidad simbólica que resuena con la experiencia real del exilio de María. Siente la fuerza teológica de esta mujer que huye al desierto, a un lugar preparado por Dios, tal como María fue conducida a la colina de Éfeso para ser protegida y sustentada tras la persecución de Herodes Agripa. El desierto, en el lenguaje bíblico, es el espacio donde el misterio se revela sin los ruidos del mundo, y para María, esa colina sobre el mar cumplió la función sagrada de ser el refugio donde su alma encontraba la plenitud del lugar secreto del Altísimo. Clama a Él reconociendo que tus propios desiertos no son castigos, sino espacios de purificación y revelación donde Dios te habla al corazón para prepararte para la gloria que ha de venir. Visualiza a Juan, el autor de esta visión, contemplando a la mujer real con la que compartió años de vida en Éfeso, transformando su historia de vulnerabilidad y dolor en una señal celestial de esperanza para toda la Iglesia. Deja que esta autoridad bíblica penetre en tu espíritu. Aunque el dragón de la adversidad intente alcanzarte, Dios ya tiene preparado un lugar de refugio donde tu identidad será fortalecida y tu misión será completada bajo el amparo de su mano poderosa. Considera finalmente el silencio que envuelve el final del libro de los Hechos de los Apóstoles, un final abierto que nos recuerda que la historia de la Iglesia y la historia de María continúan escribiéndose en cada generación. La vida terrenal de María terminó en la paz de la colina efesia, pero su presencia como modelo de fidelidad absoluta sigue siendo la señal más clara de que la gracia de Dios puede habitar plenamente en una criatura humana. Siente la autoridad de este legado que nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en los grandes escenarios públicos, sino en la obediencia humilde y silenciosa que solo Dios ve. María, la mujer que cruzó el Mediterráneo sin fanfarrias ni escoltas, nos demuestra que el exilio es a menudo el momento más profundo del plan divino, donde la fe se vuelve inquebrantable a través de la persistencia y la oración continua. En este momento de conexión sagrada, acepta que el hilo invisible de la fidelidad une tus pruebas presentes con tu destino eterno, recordándote que el Dios que condujo a María desde Nazaret hasta Éfeso es el mismo que hoy guía tus pasos hacia la plenitud. Que esta verdad sea tu consuelo y tu fuerza. No hay camino cortado ni oscuridad definitiva para quien elige decir sí a Dios, pues al final de cada exilio te espera la paz de la colina que Él ha preparado especialmente para ti.